El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión. El mandatario se pronunció sobre el límite de la deuda, el gasto social, la guerra rusa en Ucrania y las polémicas con China. Una antesala de sus planes de anunciar su campaña de reelección en las próximas semanas. Nos acompaña para hablar sobre este tema Monique Jensen, analista política y socia de Dentons Global Advisory desde Washington, D.C. Muchísimas gracias a usted y vimos un discurso que estuvo muy centrado en política interna, destacando principalmente los logros en materia económica. Y siendo la economía la principal preocupación de los estadounidenses, le pregunto si puede leerse en este enfoque la intención reeleccionista de Biden. Yo creo que este fue el primer discurso de la campaña de Biden para la próxima presidencia. Y él lo que hizo fue centrarse en celebrar sus logros y en buscar cooperación. Pero con respecto a los logros, lo que hay es una especie de disonancia, porque él sí ha generado pues muchísimos, ha cumplido muchísimas de sus promesas de campaña, ha tenido logros en la economía, en el empleo, en el tema de salud, de educación, con respecto al COVID, como mencionaban, y digamos, los puso de primeros en el discurso. Vimos a un Biden fortalecido, vital y con muchas ganas de tratar de cerrar esa brecha entre los logros que ha tenido, que están sustentados por números, y la percepción del público, que es de un presidente débil en una comunidad descontenta. Sin embargo, lo que vimos fue que también hubo muy poco espacio para la política exterior, Muni, apenas unas cuantas menciones para Ucrania y para China. ¿Por qué? Sobre China, él, pues, digamos, se presentó fuerte y con una retórica un poco agresiva y contundente, pero la totalidad del discurso fue como una especie de America First del lado demócrata, y eso también es una seña de los intereses, de las prioridades de los americanos en este momento. Él sin duda ha leído las encuestas y ha visto el descontento que hay con respecto a la economía, a la inflación, al empleo, al tema del crimen y todos los temas sociales que en este momento preocupan a los americanos de los dos partidos. Pero lo que creo es que sus asesores le sugirieron que se enfocara en la política doméstica, ya que la política internacional está muy centrada en los dos temas que tocó, pues principalmente, que fue China y Rusia, y que a los americanos del montón no les interesa ir más allá. Y sin embargo me llama la atención que durante toda esta semana y la anterior hemos tenido como titular el supuesto o presunto globo espía chino, pero sobre eso apenas hubo una mención. ¿A qué podría deberse esto? Tal vez temores a más críticas de la oposición o a empañar un poco su discurso, digamos, reeleccionista. Sin duda, lo hizo muy pocas o casi ninguna mención específica al globo, que nos cautivó durante toda la semana. Lo que sí hizo fue aprovechar el discurso para dar una advertencia a China y se quedó ahí. No entró en detalles, muy posiblemente porque pensaba que quería utilizar su tiempo para, pues, para mostrar todos los logros en todos los temas que son la preocupación principal. Así que pasó por encima de esa noticia de esta semana. Y descaradamente. Ahora, con miras a su campaña de reelección que esperamos anuncien en las próximas semanas, quisiera preguntarle si anoche fue un buen escenario para reafirmar el apoyo del partido, porque a algunos demócratas les preocupa la edad de Biden. Cumplió 80 años en noviembre, comenzaría un nuevo mandato en caso de ser reelegido a sus 82 años, y pues además está viéndose que podría enfrentar unas candidaturas republicanas muy fuertes, por no ir más lejos, Donald Trump y Ron DeSantis. Es verdad, y la tiene difícil, y yo creo que por eso tenía tanto interés en mostrarse vital y fuerte y listo para avanzar unos 4 años más. El tema también, Ángela, es que no hay muchos contendores del lado demócrata que puedan ser unas alternativas a Biden, así que no creo que el partido tenga una banca nutrida como la tiene quizás el Partido Republicano, y que su mejor carta sin duda va a ser, por lo menos en este momento del calendario electoral, Joe Biden.
Mire, volviendo al tema del discurso y más que nada a la respuesta que posteriormente dio la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee, ella habló de una nueva generación de líderes republicanos. ¿Dónde deja eso las intenciones de Trump? ¿Le está dando la espalda a quien fuera su jefe en el gobierno pasado? ¿O a qué se refiere con esta nueva generación republicana? Existe una nueva generación, DeSantis podría ser parte de esa generación. Creo que lo que dicen los números en este momento es que Trump no es el candidato que será ungido por su partido, porque tiene unos números bastante menos de popularidad un poco más bajos de lo que se esperaba, y creo que la presencia de DeSantis le hace bastante sombra. Pero no solo eso, sino que faltan 2 años y hay un equipo de senadores, gobernadores y la misma Sarah Huckabee que están mirando hacia adelante, hacia un cambio de generación en el partido. Ahora, también hay un claro llamado de cooperación con la oposición republicana, algo que muchas veces parece medio utópico y sin embargo sí hay esperanza en que pueda haber iniciativas bipartidistas. La primera persona a la que saludó Biden fue el nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y bueno, habló de las posibilidades de trabajo en temas como el techo de la deuda, que es una gran prioridad pendiente, la reforma policial de la que se habla todos los años y también una reforma migratoria. Los tres temas sin duda muy importantes en la agenda legislativa. Son temas que muy posiblemente no logren consenso. Lo que sí hizo Biden fue ser muy consistente con su obsesión de trabajar de manera bipartidista. Lo prometió en la campaña, lo ha cumplido hasta cierto punto en en la legislación, pero antes de que cambiara la mayoría de la Cámara de Representantes. Entonces, él sí sigue invitando a los políticos y prometiéndole al público que una solución bipartidista para todos esos temas, especialmente temas tan complejos como la migración, se deben trabajar conjuntamente. Eso también le pone un poco la luz a los republicanos y le da el permiso, si se oponen a trabajar así, los puede titular de obstruccionistas y pues, debilitar un poco su argumento. Pero sí, hubo muchísima oposición de la derecha radical y pues, gritos y abucheos, pero en general en sus números hay más bipartidismo de lo que ha habido en los últimos tiempos. Bien, y ya nos estamos quedando sin tiempo. Para finalizar, quisiera preguntarle por una comparación. El año pasado, el discurso de Biden llegó pocos días después de la invasión rusa de Ucrania y se centró en una gran medida en explicar la respuesta de Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia con el discurso de este año? En la guerra ya desafortunadamente está cumpliendo un año, como bien lo señalas, y realmente el mensaje fue vamos a seguir por este camino. No tiene Biden la obligación en este momento, ya cuando hemos escuchado y seguido las noticias de la invasión de Rusia a Ucrania, de explicar su estrategia de seguridad nacional, primero porque ha sido apoyada por muchos países de Occidente y segundo porque parece estar funcionando en el sentido de que tienen en Ucrania, pues un receptor de ayuda muy valiente y muy consistente. Así que en la medida en que él no haya tenido unos grandes traspiés en esta política, dejó las cosas de esa manera, digamos, diciendo que iba a continuar en este esfuerzo internacional de proteger a Ucrania. Moni Jensen, analista política invitada de France 24, gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias.